Julia, María, Jessica, bienvenidas a vuestra casa. Parece que tenemos problemas con el wifi, pero no con el Señor. El Señor está aquí, ha usado sus siervos. Y creo que la alabanza también describe un poco parte de lo que quiero en una reflexión compartir. Bienvenidos todos. Bienvenidos todos. Abrazamos a las familias del luto, a Laura, a Manuel. Están lejos de poder compartir con su casa el dolor de la pérdida. Miriam, Boli, Lola, toda la casa de ellos también. Nuestro hermano Molina, de repente su madre falleció en una cama sin... ¿cómo se llama? Muerte súbita, ¿sí? Y bueno, una semana dura, y por eso el jueves no estuve y fui para allí. Bueno, por lo demás, me alegro mucho de veros. Nos cuenta la historia bíblica que en el capítulo 18 de Juan hay un texto que quisiera compartir, una reflexión en una historia. Dice así la palabra de Dios. Verso 1. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Un poco cuenta la historia de lo que sucedió y me centro en este verso y quiero que lo leáis. 18 de Juan, 18 de Juan. Bueno. Porque siempre que no hay ahora, cuando la Escritura nos enseña, nos muestra y describe que el Señor sale al otro lado del torrente del Cedrón, hay que temblar porque pasan cosas terribles, misteriosas. Como que al otro lado del torrente del Cedrón es un lugar de revelación, de misterio, nunca mejor dicho. Me hace bien leer el texto en su inicio porque el apóstol Juan obvia algo que los demás evangelistas dicen. Salió con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón, donde había un huerto. Y dice, en el cual entró con sus discípulos. Si os fijáis, lo repite. Salió con sus discípulos, en el cual entró con sus discípulos. Se resiste Juan a decir que solo fueron 3. Muy bien. Lo voy a repetir. Sí que quizás salió con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón, pero en el huerto solo había 3. Pedro, Jacobo y Juan mismo. Pero Juan se retiene de decir que estaba yo. Y habla en conjunto, estábamos todos. Se resiste a manifestar su protagonismo en la historia. Sus discípulos, unos piensan los 12, no estaban los 12 ni tampoco 11. Había 3 discípulos, Pedro, Jacobo y Juan. El principio del texto también es algo que es de destacar. Habiendo dicho estas cosas, ¿qué dijo? Es como si después de estas cosas sucedió. Es decir, no podía pasar al otro lado sin antes decir. Voy muy rápido. No podía suceder esa escena, no podía suceder aquello que sabía que iba a suceder, no podía pasar aquello que iba a pasar sin antes Jesús decir unas cosas. Lo que está diciendo la palabra de Dios, y empieza a predicar, es que Jesús preparó a sus discípulos.
los preparó para lo que venía. ¿Y qué venía? Venía una turba de hombres con antorchas, palos, espadas a prender a Jesús. Venía la sacudida del pretorio. Venían los insultos, los esputos. Venían los estirones de barba. Venían las negaciones. Venían las traiciones. Venía la sangre. Venían los clavos. Venía la cruz. Y los preparó para eso. Estad por mí, no por los niños, por favor. No, estad por mí. Y si no, pues no pasa nada, la salita. Los preparó. Quiero deciros que en innumerables ocasiones escucho al Señor cómo nos prepara, cómo me prepara y no me doy cuenta. El Señor tiene cura de nosotros. Nos prepara para los lutos. Nos prepara para las divisiones. Nos prepara para las decepciones. Lo creo. Nos prepara para los dolores. Lo que pasa es que no atendemos a las cosas que Cristo nos dice. Habiendo dicho estas cosas, ¿cuánto te ha hablado? ¿Qué te ha hablado? Lo que te habló era una preparación. El Señor te equipa con yo soy el camino, la verdad y la vida. El Señor te equipa con yo estoy contigo todos los días hasta el fin. El Señor te equipa con Señor, danos aquel amor, aquella unión que teníamos tú y yo, así sean ellos. El Señor te equipa con todo esto. Habiendo dicho estas cosas, habiendo dicho estas cosas, el Señor salió al otro lado del torrente del Cedrón. Nos dice la palabra de Dios que también Judas, que era el que le entregaba, en verso 2, conocía aquel lugar. Juan obvia que solo estaban Pedro, Jacobo y Juan. Los otros evangelios lo dicen. Pero no obvia y dice, también Judas conocía ese lugar. ¿Por qué? Lo dice, porque muchas veces se había reunido allí con sus discípulos. En otras palabras, Judas conocía el lugar de reunión. Yo no sé si estas paredes le son familiares. Si las alabanzas sabe cantarlas. Si se conocen las letras. Si sabe cuándo levantar la mano. Si sabe cuándo poner en la ofrenda. Yo tengo que decir, Judas también sabía hacerlo. Amén. Conocía el lugar de reunión. Y hacia donde va la Iglesia en este siglo, nos tenemos que separar de esto, es en tener conocimiento del lugar de reunión. Porque aunque Judas conocía perfectamente el huerto, no conocía al Maestro. Aunque conocía la liturgia, conocía los entresijos de la movida que estaban viviendo en ese momento los discípulos, Judas conocía perfectamente el lugar, pero no conocía al Maestro. Me hace mucho daño, me hiere el alma, en que se diga que se conozca el lugar de reunión y que ese lugar de reunión fuera más tarde el lugar de la entrega. Lo voy a repetir. Aleluya. Voy a estar 10 minutos predicando. Que el lugar de reunión fuera el lugar en que lo entregaron. El lugar donde Cristo oraba, donde se había reunido muchas veces con sus discípulos, donde les había explicado, donde habían dormido, donde habían compartido, ese lugar
sea recordado como el lugar donde fue vendido. Y se me rompe el alma para que el Señor nos dé fuerza, vigor y espiritualidad a que este lugar donde estamos, que es el lugar donde nos reunimos con Él, mañana no sea el lugar donde le entregamos. Aleluya. Una iglesia que empieza bien, que se reúne con Cristo, pero 3 años y medio después es el lugar donde lo entregan, el lugar donde lo venden. ¿Y cómo se vende al Señor? De hecho, creo que aquel lugar donde tendría que ser la tienda de la cita, hoy es el lugar del mercado de la venta del Señor. ¿Cómo se vende al Señor? ¿Cómo lo hicieron? ¡Oh! ¡Qué traición la de este hombre que convivió con Él! Pero no fue compartida la vida de Cristo. Un hombre que conocía el lugar, pero no conocía a su Señor. Y me acuerdo de aquel texto de Isaías que dice: el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su Señor. ¿Saben que cuando en la antigüedad no habían topógrafos que dibujaran mapas, descubrió el hombre que había un animal que conocía, sorteaba, andaba por los caminos correctos? Se soltaba un burro, soltaban al burro, y donde el caballo se equivocaba, el burro acertaba. Gloria tenga su nombre. Amén. Cuidado. Vamos a orar, hermanos. Amén. Vamos a orar. Es que sabéis que tengo una dolencia. Vamos a orar por esto. Amén. Sabéis que está enfermo de los huesos y tiene mucho dolor, ¿vale? Pero seguros estamos que el Señor lo recupera. ¿Os parece que oremos? Amén. Cerramos los ojos. Cerramos. Vamos a orar. Bendito Dios. Richard, haz una... Señor, bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás aquí con nosotros. Te presento, Dios mío, cada uno de los que aquí estamos, Padre Santo. Te presento a hermanos Isquel, Señor. Que tú pongas tu mano sobre él, Dios mío. Aleluya. Ayúdanos, Dios mío, a caminar, Señor. Ayúdanos a caminar en tu camino, Padre Santo. Señor, perdona nuestros pecados, Señor, y ayúdanos a perdonar, Señor. Te doy gracias por todo lo que tú nos haces, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor mande a su burro a que nos indique el camino. Amén. Porque los corceles se equivocan, pero los asnos de Dios no. Los asnos de Dios no. Nos describe la escena Juan y nos dice que tomando Judas una compañía,
Porque la tendencia de la falsedad en la iglesia falsa, este es un pasaje que nos habla de la iglesia falsa y la iglesia verdadera. Cómo reaccionan los verdaderos, cómo reaccionan los falsos. Cómo reaccionan los que están en Cristo, aún a veces fallando. Cómo reaccionan los que no le conocen. Conocen el lugar, conocen la liturgia, conocen la iglesia, pero no conocen al Señor. Judas tomó una compañía. Estuvo, hermanos, 3 años y medio aproximadamente instruido en la soledad. Pero al final tuvo que tomar una compañía. ¿Por qué? Porque la tendencia del hombre es el hombre. Es estar acompañado. Necesito compañía. ¿Pero compañía de quién? Judas tomó una compañía. Porque no soportaba la soledad. Y claro, los fariseos eran mucho más que los 12 locos que seguían a un maestro que iba a morir. Porque el hombre tiene tendencia a la compañía. Tomó una compañía e instruido en la soledad no soportó el estar solo. Y nosotros, como desesperadamente actuamos en este mundo, nos movemos el Evangelio del Señor, estamos cimentados o pretendemos estar, o tenemos que fijarnos atentamente a estos ejemplos. El que no nos corra de nuestra parte el tener el deseo de una compañía humana, sino preferir a Jesús en el huerto. El tener a Cristo con nosotros. Y dice, y una compañía, dice, de los sacerdotes y de los fariseos fue allí con linternas, antorchas y con armas. Me hace esto de alguna manera estremecer el corazón. ¿Por qué? Porque los que vinieron eran soldados de los fariseos, porque todos los fariseos tienen soldados. Los fariseos nunca cogen palos ni antorchas. Muy bien, muy bien. Pero mandan a otros que las cojan. Ellos no fueron, no estaban allí con los palos. ¿Por qué? Porque serían acusados de violencia. Pero no os preocupéis, que tienen sus soldados. Los fariseos tienen sus soldados, sus alguaciles. Los tienen con ellos. Y los apoyan, los mandan, los manipulan. Están ahí, tienen sus soldados y alguaciles. ¿Y con qué fueron a buscar a Cristo? No fueron con la Torá. No la abrieron y dijeron, lo que dices es mentira. No fueron con la Biblia. Así es. Eres un falso maestro por esto, por esto, por esto y por esto. No. Fueron con palos y antorchas. Porque la diferencia entre la falsedad y la hipocresía es con qué vas a prender a quien quieres prender. ¿Lo prendes con lo humano o lo prendes con la palabra? Porque nunca vendrán con la Biblia. Amén. Vendrán con argumentos humanos. Dice, palos, golpes, linternas y antorchas. ¡Qué hipocresía tan grande ir a prender a la luz con una linterna! ¿Cómo intentaron hacer eso? Prender la luz con una antorcha. Así es. La tenían delante, Aleluya. no sabían quién era. Los inventos humanos pretenderán prender a la luz. Las teologías pretenderán prender la palabra. Vendrán con linternas y antorchas y palos. Esa compañía. Y Cristo los tiene delante. Dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas, se adelantó a ellos. Este acto, quiero que ahora sí, ahora siento al Señor y veo que está pasando algo porque ha habido mucha oposición antes. ¿Lo veis? ¿Veis la escena? ¿Veis la imagen? Pedro, Jacobo y Juan detrás de él. ¿Veis la imagen? Y sabiendo Jesús, no hizo falta que escuchara los pasos. No hizo falta que viera las antorchas de lejos. Sabiendo lo que iba a pasar, ya se adelantó. Dice, espera, que voy yo. No vendrán a mí, ya voy yo, espérate, que voy yo. Y dice, y los protegió. Dejad ir a estos. ¿Cómo nos protege, hermano? Los prepara, les cuenta, yo soy esto, yo os voy a estar con vosotros, viene esto, viene lo otro, pero sabiendo estas cosas se adelanta. Y les dijo, ¿a quién buscáis? ¿Sabía a quién buscaban?
Obvio, evidentemente que lo sabían. Pero se adelanta. No deja que ellos digan, ¿dónde está Jesús? Viene él como aquel león de la tribu de Judá y les dice, ¿a quién buscáis? ¿Os imagináis toda aquella gente con espada, palo y antorcha? Yendo a buscar al Nazareno. ¿Veis la escena en el huerto de Getsemaní, hermanos? ¿Veis la escena? Es que me impacta. Da un paso al frente, protege a sus corderos, protege a sus ovejas. ¿A quién buscáis? Y dejadme que profundices, ¿eh? ¿A quién buscáis? Porque yo no me veía detrás de Cristo cuando leí el pasaje. Yo me vi delante con palos y antorchas. Sí, yo también. Yo no me vi como Juan, ni como Pedro, ni como Jacobo. Yo me vi aquí y ahora. El Señor se me adelanta y me dice, ¿a quién buscas? Oh, Señor. Porque os digo la verdad, hermanos. En realidad no nos buscan a nosotros. Es así. ¿A quién buscáis? No sé cómo lo haré, pero intentaré hacerlo. ¿A quién buscas? ¿Buscas a la iglesia del camino? Estás en el mejor lugar. Está la iglesia del camino, pero en minúscula. ¿O buscas al camino? ¿Buscas al pastor Mark? Estoy aquí. ¿Buscas al pastor de los pastores? Como decía Iker, decía la alabanza. No dice qué es lo que buscáis. Me pregunto si buscáis cosas aquí. Porque si esto es de buscar cosas, en el Corte Inglés lo tienen casi todo. Si esto es de buscar cosas, trabaja, que tendrás dinero para obtener cosas. Porque no es qué buscáis, lo dice. Lo normal es qué buscáis, qué estáis haciendo. Cuando entra una persona nunca se dice quién, se dice qué. Pero Cristo no dice qué buscáis, dice quién. Porque no se trata de un qué, se trata de un quién. No estamos aquí por un qué, hermanos. Escúchenme, lo voy a soltar, me da igual. No estamos aquí ni por el cielo. Amén. Ni por la vida eterna. Amén. Ni por las calles de oro, ni el mar de cristal, Amén. ni por la Nueva Jerusalén, ni siquiera por la Biblia. Amén. Estamos aquí por un quién. Así es. ¡Un quién! ¿Quién hace la diferencia? ¿A quién buscas? Quizás te busques a ti. Como dicen muchas iglesias, una mejor versión de ti mismo. Escúchame, Cristo no quiere hacer una mejor versión de ti. Otra oportunidad te voy a dar. Cristo no quiere hacer una mejor versión de ti. No, porque a mí, yo voy a la iglesia, me mejora, soy más bueno. Te estás equivocando, buscas un qué. Cristo quiere hacer de a ti a Cristo. Así es. El Padre manifestando cirugía moral agresiva en nosotros para que todos nosotros nos parezcamos a uno. Dios no quiere tener muchos hijos, quiere tener uno con un enorme cuerpo. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Amén. Ah, no, que creíste que te vino a buscar a ti. No te viene a buscar a ti. Me voy, pero volveré. Voy a preparar lugar. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Pero cuando me vaya y vuelva, no dice que te viene a buscar a ti, ni a la anciana, ni a la iglesia. Dice, os tomaré a mí mismo. Así es. Se viene a buscar a Él. ¿A quién buscas? ¿Vienes aquí porque amas a tu novio y es lo que toca? ¿Vienes aquí porque tus padres vienen y esto es un
lugar bueno y aquí hay gente buena. Cerremos, hermanos. Tiremos la Amén. persiana. Porque esto no es la iglesia. Es una iglesia, pero no es la iglesia. Amén. ¿A quién buscas? Y que sepas que incluso a los que le buscan, no todos le buscan con buenos, porque buscaban a Cristo. ¿Pero para qué? Es decir, dos preguntas. Primero, ¿a quién buscas? Segunda, ¿para qué? Si le preguntamos a los alguaciles dirían para aprenderle. Y quizás sí que le estés buscando a él, pero quizás le busques como yo a veces, para aprenderle. Para hacer lo mío. Para que diga yo lo que yo quiero que diga. Para que me conceda los deseos que yo quiero, para aprenderle. Para que, me haga la vida más feliz. Para que la gente me escuche. Porque como en mi casa no me escuchan, al tener un púlpito la gente me escucha. Estoy frustrado porque ni mi mujer me hace caso. Pero como subo a un púlpito y predico, me siento realizado. ¿A quién buscas? ¿Para qué le buscas? ¿Para aprenderle? ¿Buscarle para atraparle? ¿Para que mis conceptos estén por encima de él? ¿Para usar este libro y poner algún texto fuera de contexto para decir lo que yo diga, para que pueda seguir en mi pecado, yendo a una iglesia y creyendo que soy cristiano? ¿Para qué le busco? Gloria al Señor, aleluya. ¿Para qué? ¿A quién buscáis? Y no se equivocaron, hermanos, no buscan a Baal, Muy bien. no buscan a Diana, no buscan a Sera, Wow. no buscan al Papa, no buscan a Yeshua. Le dijeron a Jesús en Nazaret. Aleluya. Y cuando dijeron aquello, él no dijo está allí, está acá, está no. Dijo, yo soy. Y aquella gente cayó de repente al suelo. Qué pena que se volvieron a levantar. Qué pena que volvieron a levantarse. Pronunciaron su nombre para buscarle. Pero me hace bien porque la palabra que dice y cayeron, la palabra que dice y cayeron, es pictó en griego y significa se postraron. Pero no dice se postraron, dice cayeron. ¿Por qué? Es el mismo verbo que dice cuando alguien se postra como un rey, cuando alguien se postra como Dios. Es el mismo verbo, pero él le dice cayeron. ¿Por qué? Porque hay gente que parece que se postre, pero en verdad cayó. Wow. Es el mismo verbo, pero no es la misma acción. Y muchos de nosotros aquí vemos, nos miramos y nos vemos postrados. Pero no es que no nos hayamos postrado, es que hemos caído. Lo digo de otra manera, ¿os lo explico un poco? Sí, claro que os lo explico un poco. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Es una acción involuntaria. Otra oportunidad, esto es muy elevado. Es una acción involuntaria. Los demonios no quieren temblar, pero tiemblan. Aleluya. Hay gente que se postra sin querer postrarse. Wow. Es una acción involuntaria. Dios da miedo. Aleluya. Y cuando están aquí se postran, pero no hay voluntariedad en la acción. Amén. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Pictó, ¿caes o te postras? Santo eres. ¿Hay voluntariedad en ti? Brutal. ¿Hay voluntariedad en esa acción? ¿Hay voluntariedad en postrarse? ¿Hay voluntariedad? ¿O los demonios creen por lo menos tiemblan? ¿A quién buscáis? Jesús Nazareno. ¿Cuántas veces nombramos también su nombre y lo nombramos perfecto? Es más, ya sabemos que se dice Yeshua. Yeshua, Yeshua, el nombre santo. Nos tendría que temblar las piernas al Así es. pronunciarlo. Aleluya. Así es. Que hay quien le pronuncia bien, pero le entrega bien. Y le entrega más bien que lo pronuncia. Se canta alabanzas aquí para entregarle cuando se sale de la iglesia. Wow.
uno se agarra a una compañía de hombres. Qué diferencia, ¿eh? Se reunió de los mejores, de los fariseos, del top. Se reunió de los más grandes reformados, de los de la corbata, los mejores. ¿Por qué no fue a los saduceos, que también eran violentos? No fue ¿cómo se llaman? Los telotes, que tenían armamento. No, fue a los mejores. Fue a los mejores. Los de la corbata, los de la teología, los que saben de la Biblia. ¿Qué diferencia en la cueva de Adullam? El Señor reúne ahí los peores y genera un ejército. Judas se reúne con los mejores y genera una traición. ¿A quién buscáis? La segunda vez, yo soy. Y bueno, como ya sabéis la historia, el Señor vuelve a decir que es Él y que manifiesta una protección a los suyos. Dejad ir a estos. Y cuando esto ocurre, a mí me llama la atención que los dejen ir. ¿Cómo? Que sí, que le hicieron caso a Cristo. O sea, van a prender a un hombre que es un criminal y le hacen caso. Dejad ir a estos. De Dios. Os digo más. ¿Por qué le hacen caso? Es fácil. Porque el diablo no los veía peligrosos. Porque si los hubiera visto peligrosos, se los llevan con él. En otras palabras, no se le parecían lo suficiente para crucificarlos aún. Si no nos persiguen y nos dejan ir, es que no nos parecemos lo suficiente. Aleluya. Si no nos señalan y nos dejan Así ir, es. es que no nos parecemos lo Así suficiente. Hoy tendría que ser al revés, ¿no? Gloria a Dios. Tendríamos que, cuando se nos acusa, dar nosotros un paso al frente y decir: dejad ir a esta, préndenos a Así nosotros. es. No se parecieron lo suficiente. ¿A quién buscáis? Esto me alucina cuando recibí esto. Había pasado por esta historia 2000 veces. A ver si os lo puedo grabar en el corazón para que quede para siempre. Como quedó en mí cuando leí esto en Argentina. Si os fijáis, como he dicho al principio, esta escena es una escena del otro lado del torrente del Cedrón, un misterio que abre el Señor. Y en ese misterio se ven los verdaderos y los falsos. Pareciera ser que los verdaderos tendrían que ser los de la corbata y los de la antorcha. Los de la teología eran los falsos. Y parece ser que los falsos tendrían que ser los que iban sucios, los que estaban en el monte, los que no habitualmente no estaban en el templo. Pero esos eran los verdaderos. Es una cosa extraña. Y cuando se manifiesta estas dos verdades, o esta verdad conjunta, ocurre algo que a mí me llamó mucho la atención. Hay en esta escena dos pecados tipificados en la escena, pero solo uno de ellos está tipificado en la palabra. Escuchad, el primer pecado es el de Judas. Judas lo entrega en el lugar de la reunión. Hay gente que lo entrega en el culto. Esto lo dejo ahí, ¿vale? Ahora mismo lo está entregando. ¿Por qué? Porque no se está comiendo lo que digo. Porque está haciendo así con la cara, pero la ceja dice otra cosa. Y lo está entregando. No me entrega a mí, no entrega al Señor. Aleluya. En el lugar de reunión. El pecado de Judas es que lo entrega, lo vende, 30 monedas ahí sonando, es este. El que yo le dé un beso, toma, ala, te quiero, Señor. Y lo entrega allí, dándole besos, entregándolo. Pero hay otro pecado ahí. Pedro se lo mira, primero corta la oreja, pero ve cuando lo llevan a la crucifixión, está delante de Pilato, ve el palizón y se calienta en la hoguera con los inconversos. El pecado de Judas no está tipificado en la palabra. Nunca Cristo dijo: el que me venda por 30 monedas, mi Padre lo manda al infierno. No dice eso la palabra. Pero el pecado de Pedro sí está tipificado. Pedro escuchó a Cristo decir: el que me niegue delante de los hombres, mi Padre lo negará delante de él. Amén. Aleluya, sí, Señor.
Nunca la había visto, hermanos. Cuando se entendió esto, lo voy a repetir. Nunca Judas escuchó el que me venda por 30 monedas. Pedro escuchó de la boca del maestro el que me niegue delante de los hombres. Y se está calentando en la hoguera y dice, tú le conoces. Y dice, por alma de esto que ni le he visto. Y jura que no le ha visto nunca ni le conoce. Y en la mente de Pedro, el que me negare delante de los hombres. Ahora, hay algo que se eleva, que retumba, que es impresionante, que rompe columnas y paredes. ¿El qué? Aunque el pecado de Judas no esté tipificado y el pecado de Pedro sí, Judas se va al infierno y Pedro es salvo. Hay una diferencia entre el pecado de Judas y el pecado de Pedro. Y no es la gravedad. Es tan grave venderlo como negarlo. Pero si os fijáis, hay un movimiento que hace Judas que no hace Pedro, y no es el suicidio. Así es. El movimiento de Judas, el pecado de Judas, aunque no esté tipificado, lo lleva al fariseísmo. El pecado de Pedro lo lleva a la inconversión. Voy a explicar. ¿Con quién se junta Judas? Con los fariseos. ¿Con quién se junta Pedro? Con los inconversos. Dije, Dios mío, no lo había visto nunca. Lo voy a repetir. Judas necesita el calor de la religión. Pedro se ve un demonio inconverso en la hoguera. Así es. Por eso hay gente que lo está negando aquí y se unirá al fariseísmo. Y hay otra gente que ya no está aquí y está bailando en bodas. Lo peor no son las bodas ni las drogas. Lo peor es el fariseísmo. La evidencia de una vida perdida no es estar en la hoguera y decir no le conozco. La evidencia de una vida perdida es estar con los que saben y vender. ¿Estáis entendiendo lo que os digo? Esa es la evidencia y el cambio de pecado. Es decir, se manifiesta. Judas necesita el calor de la religión. Pedro se ve como un demonio inconverso ahí. No le jura, blasfema, dice lo más grande del mundo. Pero Pedro muere en una cruz. Y Judas es el traidor, perdido desde antes de la fundación del mundo. De hecho, la comunión de Judas con los fariseos no venía de un momento en las monedas. La comunión de Judas con los fariseos venía de mucho antes. Ya se atisba gente. Y he estado con gente que se le atisba. Este tiene comunión con los fariseos. A este le va este movimiento. Mira, no me escandaliza que te enfríes y caigas. No me escandaliza un pecado horrendo. No me escandaliza que mates un hombre. Es horrendo. No estoy justificando los pecados. Lo que me escandaliza es que le vendas. Así es. Juntándote con fariseos. Escuchando voces de demonios. Eso me escandaliza. Gracias, Señor. Porque la religión, y atención a la frase, escuchad por favor. La religión es la obra maestra del diablo. ¿Saben por qué Judas se fue a los fariseos? Porque los fariseos, el fariseísmo, la religión, la falsedad, la hipocresía, crea una cúpula antiarrepentimiento. No lo pilláis. Y la hoguera no. Los inconversos provocarán a que te veas sucio y te puedas arrepentir. Por eso Pedro se arrepiente y el fariseísmo provoca que no te puedas arrepentir. Porque te cubren el pecado. La religión cubre pecados, pero no los limpia. Cobertura anti-arrepentimiento. No, pero es que yo he sido instruido. No, pero es que yo miro. No, pero es que yo voy a la iglesia del camino. Si esto es una cobertura anti-arrepentimiento pleno. Amén. Amén. Y estar con este y estar con otro. Pedro se fue con los inconversos. Se fue a bailar, perdonadme, a bailar y a cantar. Se fue a desnudar a sus hijas. Se fue a
hacer modelaje, se fue a pintarse mal, se fue a, disculpad, beber, se fue al mundo. Se pudo arrepentir. Judas se juntó con el Sanedrín y se suicidó. Madre mía. Madre mía. ¿A quién buscáis? Voy a terminar, esto se largó. ¿A quién buscáis? Y por favor, si veis esto, luchad por los que se juntan que venden, empiezan a vender. Esto antes lo creía, ahora no. Por favor, si soy yo, hacedmelo saber. Amén. Hacedmelo saber. Se adelanta Pedro cuando el Señor da las manos a los que van con palos y antorchas y linternas. Y Pedro hace ¡fum! Corta la oreja. Vale, torero. Cortaste la oreja del toro. ¿Cuántos corta orejas, que impiden que Malco escuche? Cristo le repone la oreja. Pedro, ¿cuánto espada en la vaina? Es la única vez que Cristo dice que se ponga una espada en la vaina. ¿Por qué? Porque todas las demás veces dice que la espada que se usa o que usan los discípulos no la pongan en la vaina sencillamente porque no tiene vaina. Esto es inguardable. No se puede envainar. No existe vaina para esta espada. Predica a tiempo y afuera de tiempo. Nadie tenga en poco tu juventud, Timoteo. Habla, exhorta, reprende, aconseja. Gloria tenga su nombre. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para reprender, redarguir, exhortar, consolar. Pedro, ¿qué? La copa que me ha dado mi padre a beber, ¿no la he de beber? ¿Qué? Que la copa que me preparó mi padre. ¿Quién ve en la voluntad del Padre los palos y las antorchas? Solo Cristo. ¡Son los demonios! ¿Demonio que está? Cristo que no, que es el Padre. No, es que esto no es del Señor. Sí que es del Señor, tienes que pasar por ahí. Así es. La copa que me preparó mi Padre. ¿Veis en la preparación del Padre, o mejor dicho, en las dificultades? Muchas veces en las persecuciones, otras veces en los lutos, otras veces en las penas, otras veces en la soledad, otras veces en la incomprensión, otras veces en no encajar en un lugar, ni siquiera en una iglesia. ¿Veis la voluntad del Padre? No. Fallos del pastor, los diáconos, esto, no me gusta esto, no me gusta... La copa que me preparó mi Padre, no la he de beber. Porque Pedro, el deseo de la voluntad, el momento, el golpe de Pedro entorpeció la cruz, quería entorpecer la cruz. Quería entorpecer la cruz y muchas veces termino diciéndose esto. Muchas veces la iglesia estropea la cruz. Y cortamos orejas, ¿verdad? Le cortamos la oreja a la soledad. Le cortamos la oreja a la incomprensión. Le cortamos la oreja al luto. Le cortamos la oreja... Es tiempo de llorar, llora. Le cortamos la oreja a la escasez. Es tiempo de escasez, aprende. Le cortamos la oreja a, yo qué sé, a la persecución. Si es tiempo de que te persigan, disfruta, aprende, considera. Muchas veces entorpecemos y estropeamos la cruz. ¿A quién buscáis? ¿A quién buscáis? ¿A quién buscáis? Cerramos los ojos, damos la vista. El Señor os protege, hermanos. El Señor se adelanta. El Señor os prepara. Este es el otro lado del torrente del Cedrón. Este es el misterio. El Señor os protege, el Señor os prepara. El Señor dice, dejad ir a estos, pero si nos dejan ir es que no somos lo suficiente peligrosos.
nos parecemos lo suficiente a Él si nos deja nieve. Atended esto, aún con los ojos cerrados. ¿A quién buscáis? Un texto que todos conocéis. Buscadme. ¿Cómo vamos a toda la iglesia? Buscadme. No dice la Biblia encontradme. ¿Por qué la vida no viene cuando se le encuentra? La vida viene cuando se le busca. Así es. No hace falta encontrarle. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo somos incapaces de encontrarle. Pero si tú le buscas, Él te encuentra a ti. Amén. Buscadme y viviréis. ¿A quién buscáis? ¿A quién buscáis? Adorarla al Señor en los momentos, adorarle. Búscale en el más íntimo de tu corazón, búscale. Agua que limpia el alma y su sangre que perdonaba. Contra más le pegaban, más amor en su mirada. La carga del pecado en su espalda y llevaba. Es un costado abierto, agua y sangre le manaba. Agua que limpia el alma y su sangre que perdonaba. Tramas le pegaban, más amor en su mirada. La carga del pecado en su espalda y llevaba. Qué manera de amar. Quitó mi culpa y me brindó de su amistad. Qué manera de amar. Estando débil me llevó a la libertad. Qué manera de amar. Quitó mi culpa y me brindó de su amistad. Qué manera de amar. Estando débil me llevó a la libertad. Qué bien, Señor. Qué bien. Te queremos dar gracias, Señor, porque nos has hablado esta mañana. Gracias por tu palabra. Enséñanos a ponerla por obra, a guardarla, Señor. No ser tan solamente oidores y hacedores de tu palabra. Señor, gracias, Dios mío, gracias por todo. Queremos honrarte a ti también, Señor. Darte muchas gracias por todo. Gracias, Señor. Herido por mí, para que yo fuese sanado, tomaste la cruz, perdonando mis pecados. Solo te vi, sufriendo y desamparado por amor. Herido por mí, para que yo fuese sanado, tomaste la cruz, perdonando mis pecados. Solo te vi, sufriendo y desamparado por amor. Todo fue por ti, Señor. Enamorado de él, enamorado de él. No sé vivir sin su grande amor. Estoy enamorado de él, enamorado de él. No sé vivir sin su grande amor. Gracias.
del Señor. Gloria al Señor. Estoy enamorado de Que el ti. Señor nos ayude. A mí al primero, a saber guardar su palabra. Honramos al Señor con nuestras ofrendas para la gloria de su nombre, hermano. Qué bien, Señor, qué bien. Gloria a tu santo nombre, Dios mío. Gloria al Señor. Gracias a los hermanos por haber compartido este día con nosotros, de verdad. El Señor los bendiga mucho y pronto nos volvemos a ver, mediante Dios nos permite. Vamos a comer con los hermanos, si alguien quiere reunirse, pues que vengan, ¿vale? No sé si vamos, depende de cuándo vayamos, ya sabéis, la casa nuestra, si vamos muchos, es el Viena. Si vamos pocos, es el Loga. Tenemos dos casas donde Viena o el Loga. Así es que a la salida pues decidimos dónde vamos a ir a comer con los hermanos. Ellos ya se marchan mañana, ¿no? Mañana se marchan ya y estamos contentos a los de Gloria al Señor. La hermana Reyes sigue un poquito mejor dentro de lo que cabe. Dentro de lo que cabe. Ayer estuve con ella. Me gustó algo que hacía, que tenía aquí como una cinta de goma y hacía masajes con la goma. Por eso pasó hizo un curso con ella. Hacía un masaje y estuvimos ahí un rato con ella por la tarde y esperemos que el Señor la recupere pronto y la podamos ver. Digo, el día que venga será una alegría, hermano. Nada más, pastor, alguna vez que algo. Nada, tranquilo. Hola. Es el cachorro. La hermana Sara no está aquí, Sara de Tony, porque tiene las niñas enfermas. Vale. Jenay tampoco ha venido. Rosa estaba trabajando hoy. Sí, la Jenay tampoco ha venido. Está mala la Yanay. Vale, pues nada. Nos quedamos. Nos ponemos en pie, venga, nos ponemos en pie. Levantamos la mano al cielo, despedimos con un amén. Salud para todos, saludos.